Bueno, jóvenes, creo que esta clase se puede grabar. Si ustedes lo permiten, alguien está en desacuerdo o todos están de acuerdo. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para el día de hoy, 28 de marzo del año 2022, tenemos una nueva unidad, una parte nueva, que corresponde al periodo clásico de la música. Muy corto, pero muy significativo. Aproximadamente 1750-1800. Pero es tan significativo que de este periodo tomó el nombre toda la música académica. Ahora, de manera indiferente, se dice música clásica si es romántica, música clásica si es barroca, música clásica si es impresionista o música clásica si es del Renacimiento, se la denomina así. Esa es la importancia que tiene este corto periodo. Muy bien. Este es el periodo que sucedió al barroco y que antecede al romanticismo. El barroco finalizará en 1750 con la muerte de Juan Sebastián Bach. Ahí parte el clasicismo y en 1800 inicia el romanticismo. Muy bien. Vamos a iniciar escuchando una sinfonía. Profe, Ajá. profe, sí, sino que lo que pasa es que yo tengo harto problema con esta plataforma, no sé si es el internet de acá o la misma plataforma, a mí a veces se me corta harto tiempo, ya me ha pasado en otras clases con esta Sí, plataforma, de pronto para que me tenga en cuenta, de pronto me sí. vaya a llamar y yo sin Ajá. saber. Estamos, estamos grabando la clase, ¿no? Estamos grabando la clase. Sí, estamos grabando la clase, entonces colgaré. Un compañero de ustedes, Farila, está grabando y mi persona también. De pronto nos falla alguno de los dos, pues se está grabando. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Les pregunto a los ilustres jóvenes, para compartir pantalla, para tener una buena visualización de lo visual y de lo auditivo, ¿qué le doy? Tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. Una pestaña dice ideal para video y animación. Entonces le voy a dar una pestaña. Si no se mira la presentación de PowerPoint, ustedes, al hacer el favor, me informan. Voy a dar una pestaña. Bueno, entonces tomamos aquí la novena sinfonía y le damos compartir, ¿no? Entonces vamos a arrancar escuchando esta sinfonía para tener un referente. Y de ahí ir hacia adelante, ir hacia atrás. ¿Sí? Ese va a ser nuestra guía. La sinfonía número 5 de Beethoven. ¿Por qué? Porque en el clasicismo aparece la orquesta sinfónica, entre otras agrupaciones, y la sinfonía también, entre otras formas musicales, pero muy importante. Entonces, vamos a escuchar la novena sinfonía con una de sus mejores versiones, la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Herbert von Karajan, la sinfonía número 5.
Eso es el motivo de nuestro estudio. Sobre esos estilos nos vamos a mover, nos vamos a desplazar. Muy bien, después de haber hecho la introducción con música y nada menos que con la Quinta Sinfonía de Beethoven, me dispongo a presentarles una diapositiva para explicar lo que es este movimiento, el clasicismo, que lo habíamos definido como el que sucede al barroco y el que antecede al romanticismo. Bueno, sus límites son relativos, lo hemos dicho hasta la saciedad. Lo hemos dicho que es como una gama. Al pasar del amarillo al verde no se sabe cuándo termina amarillo y cuándo empieza el verde. Así funciona en la historia estos cambios. Muy bien. Uno de los límites puede ser el que ya mencionamos. Muerte de Juan Sebastián Bach, finaliza el barroco en 1750, inicia el clasicismo y finaliza en 1800. Otro límite puede ser 1732, porque en 1732 nace Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, uno de los tres más grandes clásicos. ¿Cuáles son los tres más grandes clásicos? Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Entonces, Haydn es el mayor de los tres, nace en 1732. Ese puede ser otro límite. Y un final puede colocarse como 1797, cuando nace Schubert. Bueno, es relativo. Es más, si a alguien se le ocurriera decir el clasicismo inicia en 1637, miren que me estoy yendo al barroco temprano, y me sustenta eso, yo no podría refutarle. No podría refutarle porque tal vez me dé una razón válida. Es posible. ¿Qué pasó en 1637? René Descartes pronunció las palabras cogito ergo sum, C-O-G-I-T-O, espacio E-R-G-O, espacio S-U-M, cogito ergo sum. Y ahí está diciendo, pienso, luego existo. Entonces le está dando el preámbulo al clasicismo, porque el clasicismo, mis estimados estudiantes, para que vayan tomando apuntes, es el movimiento de la razón, donde creían que la felicidad, la certeza, el buen camino, la precisión, el norte, la felicidad se la conseguía a través de la razón, a través del pensamiento. Ese fue el motor que movió el clasicismo. La felicidad usted no la consigue ni por medio de Dios, ni por medio de la naturaleza, ni por medio del hombre en general, ni por medio del sentimiento, de la pasión, sino por medio de la razón. Eso es fundamental, que ustedes lo sepan como músicos y como académicos y como ciudadanos en general, como personas en general. Bien, entonces en esta fecha, 1637, ya vislumbró, dijo, pienso, luego existo. Y eso puede ser válido como no puede ser válido. Eso perduró por mucho tiempo, inclusive en nuestro colegio nos decían, pienso, luego existo, para inducirnos a estudiar. Es que usted no estudia, entonces si usted no repasa, no estudia, no lee lo de la clase, lo del libro, entonces usted no es nadie, porque pienso, luego existo, el pensamiento, la razón. Bien, pero perfectamente se puede decir, siento, luego existo. Me emociono, luego existo. Tengo pasión, luego existo. O inclusive algún compositor onírico como Salvador Dalí puede decir, sueño, luego existo. Un compositor onírico surrealista, o
soñador o poético, sueño, luego existo, o algún otro igual, no sé, en su aspecto revolucionario puede decir sirvo, luego existo. Entonces eso es muy general. Ya a estas alturas no podemos creer que esa es la única frase válida, pienso, luego existo. Bueno, pero eso lo fue del clasicismo. Y eso lo encontramos en 1637. René Descartes menciona esas palabras: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos tener como antecesor del clasicismo? Lo tenemos a René Descartes: pienso, luego existo. Otra cosa que tenemos anterior a 1750 y que ya se configura como un antecesor del clasicismo es el descubrimiento de la gravedad. O sea, a ver, colocarlo más de manifiesto, porque la gravedad no fue propiamente de Newton. La gravedad ya la empezaron a tratar desde antes, pero Newton fue quien la codificó y quien la organizó de mejor manera. Miremos que Newton nació en 1643 y murió en 1727, ya un barroco tardío. Pero ahí la gravedad tiene que ver con el clasicismo. ¿Por qué? Porque giró sobre un punto central, sobre un solo punto central, no varios, sobre un solo punto central. Y eso es lo que es la tonalidad, porque el clasicismo también es tonalismo. Entonces, el clasicismo es tonalismo. La gravedad lo jala a usted hacia un centro, hacia un núcleo, lo jala, un centro, todo. El sistema solar hacia el sol. Y el tonalismo lo jala a usted, lo atrae hacia una tónica. Entonces, el tonalismo es la réplica o el equivalente musical a la gravedad en física. Entonces, ¿qué fecha se dio la ley de la gravedad? 1687, claramente, a ver, sería el 1687, 90, 13, 63 años antes de que arranque el clasicismo. Entonces, si alguien me dice, no, profe, el clasicismo arranca 1687 con la ley de la gravedad de Newton, pues no le puedo decir nada. Igual que si me dice arranca con el cogito ergo sum de Descartes, pienso luego existo en 1637, igual no puedo decir nada. Pero bueno, no nos vamos tan lejos. Dejémoslo por ahora para una claridad. 1750, 1800. Esto es muy importante, mis estimados, este movimiento. El clasicismo apenas es el Renacimiento apenas es la liberación de la Edad Media, edad que dicen el oscurantismo. Empezó ya como a querer formar unas cosas más en libertad. El barroco ya es más cimentado, ahí ya encontramos grandes formas. En el Renacimiento no encontramos grandes formas. Sí, en el barroco sí encontramos grandes formas y unas teorías ya muy estables, el contrapunto, la fuga. Pero el clasicismo es aún más cercano a nosotros. Ahí encontramos la cosa muy bien cimentada. Por eso tenemos que prestarle toda la atención a este movimiento. Vamos a analizar ese término clasicismo ya fuera de lo que es la música. Nos vamos a salir un poquito y nos vamos a lo coloquial, a lo común y corriente, al día a día, al vivir cotidiano. Entonces, el clasicismo, encontramos esa palabra para referirnos a un gran partido de fútbol. Entonces dicen, un clásico entre Millonarios y Santa Fe.
es un partido sobresaliente, un partido especial, porque van los dos equipos capitalinos, o un clásico, Medellín con Nacional, ¿sí? Inclusive puede ser un clásico la selección Colombia contra los restos del mundo, o contra un equipo, pues años atrás, antes de que muera Maradona, un equipo en el que esté Maradona, un clásico, la selección Colombia con un equipo armado en el que está jugando Diego Armando Maradona o uno de los grandes del fútbol ahora. Entonces, ese es un significado de clasicismo. Tal vez ese significado tan sobresaliente sirvió para que a toda la música académica se le dé el nombre de música clásica. Entonces, clasicismo es algo muy importante, insuperable, notable, principal. Eso será, cuando dicen algo con clase, es que esto es algo con clase, notable. ¿Sí? Usted tiene mucha clase, niña. ¿Sí? Usted parece un ángel, usted parece del estrato 6. Pues sí. O usted es muy, muy notable en su humildad, usted parece del estrato 2. Qué linda su humildad, qué grande su humildad. Entonces, eso será el significado de clasicismo: notable, principal, insuperable. Pero vamos al número 2. A más de ese término coloquial, vamos a encontrar los otros términos que aparecen en el número 2. Clasicismo griego, Renacimiento, clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII, que es el que estamos viendo, y neoclasicismo ya en el siglo XX. Entonces, quitando término coloquial, tenemos 1, el griego, Renacimiento, clasicismo y neoclasicismo. 4. Todos esos son clasicismos, así no tengan el nombre. El clasicismo griego corresponde al siglo V y IV antes de Cristo, o sea, el 400 y 300 antes de Cristo. Es esa cultura, esa civilización griega tan notable que nos hace referir, que Aristóteles, que Platón, que cuna de la civilización de Occidente. El Renacimiento 1500 fue rescatar ese clasicismo griego. Vuelve un segundo clasicismo. Hemos quitado el término coloquial, que lo vimos en el número 1 y ahí al principio del número 2. Un tercero, el clasicismo segunda mitad del siglo XVIII, en cierta forma es volver a recuperar algo del Renacimiento y algo del clasicismo griego, sobre todo sus fórmulas. Y si hablamos de neoclasicismo en el siglo XX, alrededor de 1920-1930, eso es otro clasicismo, similar al griego, similar al Renacimiento, similar al clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII. Como se dan cuenta, aquí nos corrobora lo que en algún momento les dije y les recuerdo. La historia juega solamente con el tiempo pasado y presente. Y va girando. No es que el pasado pasó, valga la redundancia, y quedó sepultado y vivimos el presente. No, volvemos a dar vueltas. En esos dos tiempos vuelve y da vueltas como un churo cósmico, como un espiral. Bueno, hemos explicado el segundo punto. En cualquier momento ustedes pueden preguntar. Dentro del clasicismo hubieron otros movimientos, así como en el Renacimiento hubo el humanismo, en el clasicismo hubieron otros movimientos fundamentales. La Ilustración, también llamada racionalismo, se dio en este periodo de tiempo que ya lo mencionamos, 1750-1800. La Ilustración, los sabios, Voltaire, Rousseau, etc. Las grandes figuras intelectuales que igual repetían: a la felicidad, al acierto, podemos llegar a través de la razón. Otro evento que partió la historia de la humanidad, sobre todo del hemisferio occidental, Europa, parte de África, América, es la Revolución Francesa. Ahí donde empezó a mandarse al piso a los reyes, a la monarquía, y empezó una república política. 1789, la Revolución Francesa. Es otro evento inherente al clasicismo. Otro, un poquito con significado distinto, porque la Revolución Francesa en cierta forma fue un cuestionamiento académico, intelectual, pensar, racionalizar.
Los reyes no pueden estar por encima de las personas. Eso, lo que tiene que estar es la democracia. Y aquí estamos volviendo a los griegos. Aunque pues no es que la democracia de los griegos sea lo máximo. La democracia de los griegos tiene muchas fallas. Pero en cierta forma pues es tumbar la monarquía para volver a una democracia que promulgaron bien o mal los griegos. Una tercera, emancipación de las colonias en América. Esto pues no es como tan de connotación clásica, pero coincidió con la época. ¿Por qué? Porque se emanciparon las colonias americanas y debilitaron a los estados en Europa, a los estados colonizadores, como España principalmente, en segundo lugar Inglaterra, y luego tercer lugar Portugal, y luego de cuarto lugar hacia atrás otros países como Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Entonces, esa liberación de las colonias en América. Este sí tuvo que ver mucho con el movimiento clásico. La primera revolución industrial, porque la invención de máquinas mecánicas atrajo gente a las ciudades y las ciudades crecieron y el campo disminuyó. Y a partir de la revolución industrial, nuestra cultura se volvió técnica, tecnificada. Y consecuencia de esa revolución industrial estamos viendo el fracking, porque todo se va a lo tecnificado, a la industria. Y estamos viendo con eso el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades empezó en el clasicismo, o en el racionalismo, o en la ilustración, que es lo mismo. Bueno, esa revolución industrial, tome plata. Bien, otra cosa, el enciclopedismo, apareció la primera enciclopedia, o sea, ya el conocimiento llevado a la enciclopedia, a los libros, empezó a tomar fuerza. La ilustración, pero fijada en un libro, no es nuevo. Les había dicho que en Alejandría, la ciudad al norte de África, hubo la biblioteca más inmensa de la historia, la biblioteca de Alejandría, una ciudad que tiene relación con Alejandro Magno, el colonizador, el más grande de los colonizadores, mucho más que Napoleón Bonaparte. Desde allá, o sea, para mí han habido tres grandes momentos de lo que es el libro: la intelectualidad en cuanto a letras, a pensamientos, porque también puede haber intelectualidad en cuanto a naturaleza, los indígenas, intelectualidad en cuanto a arte, nosotros. Entonces, ese enciclopedismo, hay tres: la biblioteca de Alejandría, dos, el enciclopedismo del clasicismo griego, del clasicismo que estamos viendo, y tres, Internet. Internet pues es nuestro momento tan grande, tan cumbre, ¿no? Tan cumbre. Bueno, voy a aceptar aquí a unos jóvenes que han llegado. Bueno, ya acepté. Entonces, es eso. Internet será un tercer momento. La biblioteca de Alejandría, el enciclopedismo en el clasicismo, e Internet en nuestro tiempo. Esas son las tres bibliotecas inmensas que han habido. Bueno, continuamos. Aquí tenemos también el barco de vapor. El barco de vapor lo puse ahí, igual no tiene tanta aplicación como la emancipación de las colonias en América, pero pues el barco de vapor me permitió evolucionar esa primera etapa del capitalismo. El capitalismo empezó con el descubrimiento de América, fue un capitalismo mercantil. Luego vendría un capitalismo industrial, la revolución industrial. Luego un capitalismo bancario, el siglo XIX. Luego un capitalismo expansionista. Ya Estados Unidos empieza a querer ser dueño y amo del mundo. Y luego terminaría la última fase del capitalismo, que sería el neoliberalismo, el más grave. Porque en 70 años la naturaleza se ha destruido más que en 100.000 años. En 70 años ha tenido una destrucción mayor a toda la destrucción que tuvo en 100.000 años. O en
2000 años. Es grave. Por eso es urgente un cambio. Por eso es urgente un cambio a las energías limpias. Por eso esta cosa no es capricho de los que promulgan no uso de petróleo. No es un capricho. No es que quieren tener un escudo de lucha o de filosofía. Es que es urgente. Bueno, bien. Entonces el barco de vapor expandió esa primera etapa del capitalismo mercantil, que fueron los barcos a vela que llegaron a América y que circundaban los mares. Bueno, continuamos ya ese clasicismo describiéndolo desde la parte musical. En este periodo cayó en desuso el bajo continuo. Ya recuerden que el bajo continuo que se decía que se hablaba del bajo continuo como la parte importante del barroco, aquí ya desaparece. Ustedes ya saben qué es el bajo continuo, no lo vamos a volver a mencionar, pero eso ya desaparece en el clasicismo. Y entonces, ¿quién reemplazará a esa parte armónica? Reemplazarán los vientos en la orquesta sinfónica. Los vientos en la orquesta sinfónica no entraron a jugar, a hacer un aporte en color, a hacer un aporte en sus posibilidades, ¿no? Los metales su fuerza, las maderas su virtuosismo. No, los vientos entraron a la orquesta a hacer armonía, a hacer notas largas. Bueno, entonces en el clasicismo desapareció el uso del bajo continuo. Y las cosas cambiaron. El tema, o sea, la melodía principal, la melodía, esa visión horizontal de la música es la siguiente. Miren el número 5. Concepción del tema. En el barroco era largo, ornamentado, límites indefinidos. Usted no lo puede describir claramente. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Y por ejemplo, yo estoy preparándole a mi sobrina la sonata 1015 para violín y clavecín, la sonata número 2 en la mayor. Entonces es tan difícil encontrar el tema. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cómo es la cosa? Entonces uno tiene que simplificar, que quitarles adornos y decirle, mira, el tema es este, simplificado. Lo que pasa es que con ese poco de adornos no se lo distingue. Entonces así eran los temas en el barroco, largos, ornamentados, límites indefinidos, no claros, no se lo puede captar fácilmente. En el clasicismo, al contrario, los temas son breves, 8 compases, o como tan breves como la quinta sinfonía que ustedes escucharon, 4 notas, pa 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 pa, estuvo el tema. Breve, claramente definido, periódico, 4, 8 compases, ¿sí? O sea, cuadrado, simétrico y equilibrado. Eso era en el clasicismo los temas. Y usted, un tema en el clasicismo lo identifica muy rápido. El trío de Haydn, el trío en do mayor, pam 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 param pam 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 para pam pam. Clarito, usted lo puede repetir, escucha y lo puede repetir. Es difícil repetirlo en el barroco porque es un tejido de voces, etcétera. Bueno, entonces hasta ahí hemos hablado algunas cosas. Y algo muy importante, que en el clasicismo se empezó a aplicar los moldes. El barroco era muy libre. Recordemos que el intérprete era un segundo compositor y los tiempos eran muy libres. Puedo tocar un poco más acelerado, un poco menos acelerado. Y la partitura es simplemente una guía. La partitura llegaba al ensayo, al concierto y se transformaba. Acá no, acá fue más rígido, porque esto es racionalista, es cuadriculado, es cartesiano, es matemático, el clasicismo. Entonces se empezó a aplicar moldes. Y uno de esos moldes, el más importante, es la forma sonata. Es tan importante que lo veremos en clase aparte. Permitan ver aquí. Es una clase aparte que miraremos. Voy a ver en
WhatsApp, a ver si hay alguna persona que no puede entrar. No. Eh, lo veremos aparte. La forma sonata, el molde sonata, es tan importante como el aspecto ternario aristotélico de trama, nudo, desenlace, o como el soneto en la poesía. El soneto en la poesía, esa forma ternaria aristotélica de novelas, de películas, que desde los griegos se sigue utilizando. Mire, eso tan sencillo, trama, nudo y desenlace, se sigue manifestando. Y si usted esta noche va a ver la novela, ahí se lo va a encontrar. O si va a ver una película, ahí se lo va a encontrar. O si va a tomar un libro y lo va a leer, ahí se lo va a encontrar. Entonces, ese aspecto ternario aristotélico, ese molde ternario aristotélico, igual que el soneto, igual que es la forma sonata en la música. Muy importante, ya lo explicaremos en su momento. Bueno, continuamos. En el clasicismo surgen las siguientes formas musicales, así como en el barroco está el oratorio, está la ópera, está la suite, está el concierto grosso. En el clasicismo está la sinfonía, el cuarteto de cuerdas, la sonata, el concierto de solista y continúa la ópera. La ópera continuará desde finales del Renacimiento, 1597, hasta 1924. Hasta ahí tuvo ese furor. Después de 1924 va a continuar la ópera, pero no con ese furor que tenía hasta esa fecha. Entonces, en el clasicismo también vamos a encontrar una ópera clásica. Vimos ópera barroca, ahora va a ser una ópera clásica. La sinfonía, una obra escrita para orquesta sinfónica en 4 movimientos. El cuarteto, una obra para 4 instrumentos: violín primero, violín segundo, viola y cello. La sonata es una sinfonía, pero para pocos instrumentos, inclusive para uno solo. Sonata para piano y violín, sonata para piano, sonata para corno, violonchelo, violín y piano, sí, para pocos instrumentos. Una sinfonía pequeña. Concierto de solista, ya saben que es un concierto, y una ópera también ya lo saben. Pero estas fueron las principales. Hay otras formas musicales como la serenata, el divertimento, el nocturno, inclusive unos escasos casos de sinfonía concertante, que sería como las últimas pataditas del concierto grosso, pero ya no sería concierto grosso, sino sería una sinfonía concertante. Mozart tiene una sinfonía concertante. Bueno, entonces 7 y 8 hemos visto formas musicales. En el 9, el silencio toma importancia. Ustedes se podrán cuenta, ahora corrijo, ¿no? O corrijo de una vez. El silencio toma importancia. Si ustedes miran las últimas audiciones que hicimos de barroco, eran unas obras continuas. Todo continuo, nada de silencio. A medida que pasa el tiempo, clasicismo, romanticismo, impresionismo, el silencio va tomando cada vez más importancia por su efecto dramático, aunque el barroco también es dramático. Y vamos a llegar a la música contemporánea, segunda mitad del siglo XX, donde el silencio tomó tanta importancia que hay una obra solo para silencio, muchas obras, no es una sola. Está la marcha fúnebre para un hombre que nunca escuchó, una marcha fúnebre que tampoco no suena, que es solo con silencios. Pero la más conocida es 433, esa obra de John Cage, en el que el músico se sienta al frente del piano, abre el piano por 4 minutos 33 segundos, luego lo cierra, recibe sus aplausos y se retira. Entonces el silencio cada vez va tomando más importancia. Miren, en la quinta sinfonía nomás, ahí tiene que haber un silencio, no tanto para completar el compás, sino porque se necesita. Se lo necesita. Bueno, número 10. Lo escrito toma el primer plano. O sea, lo escrito ya no va a ser una guía, sino va a ser obligatorio. La partitura se le exige que en el clasicismo se la cumpla como está escrita.
Por lo tanto, en el clasicismo los ensayos se aumentan. Mientras en el barroco habían pocos ensayos, igual que un amigo mío que dice, amigo, ensayemos, eso sale, eso sale. Sí, eso era en el barroco. En el clasicismo los ensayos se aumentan. ¿Por qué? Porque piden fidelidad en la partitura. Por lo tanto, la improvisación se relega a segundo plano. La improvisación solo quedará para las cadencias de los conciertos, cadenza con Z o cadencia como las cadencias que le enseñan en estructuras a ustedes. Y es más, en algunos casos ni siquiera esa parte de la cadencia es libre para el concertista, para el solista, porque hay veces que interpreta cadencias tan buenas de solistas anteriores que esas ya quedan fijas para ese concierto o quedan con mucha fuerza para ser repetidas en ese mismo concierto. Cadencias que idearon unos grandes solistas o los mismos compositores que se fijan. En ese caso, ni siquiera la cadencia va a poderse improvisar. Bueno, la figura del solista toma importancia. Miren que en el barroco tenemos concierto grosso y concierto de solista. Acá en el clasicismo ya solamente va a ser concierto de solista. E igual el solista va tomando fuerza hasta que en el romanticismo encontramos obras para instrumento solo. Hoy en día ustedes en la universidad tienen muchas obras para instrumento solo y ya es muy común, pero eso fue poco a poco, ¿no? Ya empieza a liberarse, el solista a tomar fuerza, hasta que en el siglo XIX ya hay obras para instrumento solo, para violín solo, para clarinete solo, para flauta sola, para oboe solo. Bueno, el 12 ya lo habíamos mencionado, los ensayos se vuelven más necesarios, el director, que a veces era el mismo compositor, o el director, que era a veces el mismo primer violín, o el solista, ya va tomando fuerza, va perdiendo esa doble función y se queda como director, exclusivo director, como es hoy en día. El director es el director y el compositor es otra cosa, y el primer violín o el primer clarinete es otra cosa, y el solista es otra cosa, ¿no? Entonces, y ya hay cátedra de dirección, posgrado de dirección, etc. Entonces, dos cositas, los ensayos se vuelven más necesarios y el director va a ser solo eso, el director, ¿no? Sí, ya no va a ser director primer violín, o director solista, o director compositor. Bueno. Profe. Ajá, dígame. De pronto podría repetir lo que dijo de la importancia del solista. Ya, perfecto. Gracias. Ya, el solista va tomando cada vez más importancia. Mira que en el barroco el solista tiene que compartir con otro o con otros dos o con otros tres, porque es el concierto grosso. El concierto grosso tiene varios solistas, ¿sí? Acá en el clasicismo ha tenido más importancia. Ya no tiene que compartir con un grupo de solistas, sino es él solo el solista. El concierto del clasicismo, el concierto clásico, es concierto de solista. Un solo solista contraponiéndose a la orquesta. Ya un solo. Entonces haya tomado fuerza. Luego más tarde, y cada que sube, cada que el tiempo avanza, la introducción de la orquesta, que era muy larga, la orquesta, 40 compases, al 41 entró el solista. Cada vez esa introducción de la orquesta se hace más corta, y el solista va entrando más rápido. Eso es crecer la importancia del solista. Primero creció al ser un solo solista, después a empezar su intervención lo más rápido posible, hasta que en el concierto Emperador de Beethoven inicia el solista. Suena un acorde la orquesta, mi bemol, y inmediatamente continúa el solista con una cadencia, o sea, espera un compás o dos, y entra. Entonces haya tomado fuerza. Y toma más fuerza cuando ya en el romanticismo encontramos obras para instrumento solo, para clarinete solo, para violín solo, para flauta sola o para oboe solo. ¿Sí? Que ustedes también tienen en la universidad, tienen
tienen obras para instrumento solo. Eso no era tan propio en el clasicismo. Ya un poco más en el romanticismo, en el siglo XX y en esta época es mucho más común. Bueno, y finaliza el otro punto en esta diapositiva es el nacimiento de la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica apareció en el clasicismo, nunca se olviden, porque en Pasto ya tenemos orquesta sinfónica, hay una similitud a orquesta sinfónica, es que la banda sinfónica departamental, entonces eso apareció en el clasicismo. En el barroco era una orquesta pequeña, una orquesta de cámara. El clasicismo ya vino con la orquesta sinfónica, ¿no? Bueno, igual ya en un momento hablaremos de ello. Bueno, igual el clasicismo, la orquesta sinfónica que apareció iniciando el clasicismo en la ciudad de Mannheim, empezó a cambiar, a evolucionar y luego hace una transición a una orquesta aún ya más grande. O sea, está bien que la orquesta sinfónica, ya no de cámara sino sinfónica, apareció en el clasicismo, pero pues apareció, y ustedes saben, cuando aparece algo es incipiente, luego va evolucionando. Ya es orquesta sinfónica, no es orquesta de cámara, pero luego evoluciona, crece y llega al final del clasicismo una gran orquesta y pasa al romanticismo con una orquesta ya no de 21, 18, 30 músicos, sino una orquesta de 60, 70, 80 músicos, ¿no? Entonces, ya al final nace en el clasicismo, a inicios del clasicismo, y a finales del clasicismo ya ha evolucionado como una orquesta moderna. Bien, otro evento muy importante, yo les mandaré esta diapositiva, pero apúntenlo en su cuaderno, es la aparición del pianoforte. A veces hay tanta información en WhatsApp que no se den cuenta que les mando estas diapositivas. Entonces es bueno que ustedes tomen apunte también. Dígame, joven. Ajá. ¿Qué iba a decir? Pero pues podría colocar un momento la anterior diapositiva. Anterior diapositiva, por favor. ¿Esta? Sí, profe, ¿será que puede colocar? Sí, listo, profe. Sí, ya. Bueno, listo, perfecto. Entonces, otra cosa muy importante que ustedes deben saber como estudiantes es que el pianoforte apareció en el siglo XVIII, no en el clasicismo, a inicios del siglo XVIII. Bach alcanzó a conocer el piano. En un principio no le gustó mucho, después ya lo aceptó. Pero el piano apareció a principios de 1700, pero toma fuerza en el clasicismo. Pero el siglo del piano es el siguiente, es el 1800. ¿Sí? ¿Sí? El siglo del piano es el 1800. El piano tomó fuerza y en el clasicismo encontramos concierto para piano. A ver, los primeros conciertos eran facultativos, concierto para clavecín o piano, y así están las partituras en las portadas. Ya en el clasicismo fue concierto para piano, o sea, en el preclasicismo o en el rococó, que no alcanzamos a mirar, era concierto para clavecín o piano. Ya en el clasicismo fue concierto para piano. Y luego en el romanticismo ya el piano toma mucha más fuerza porque evolucionó el piano. Recordemos que Beethoven desafinaba los pianos y rompía las cuerdas con sus fuertes. Beethoven es muy emotivo. Eso ya no sucedió en el siglo XVIII, el piano ya evolucionó. Entonces, el piano apareció en el inicio de 1700, tomó fuerza en el clasicismo, pero el siglo del piano es el siglo XIX, el 1800. Bueno, he aclarado ese punto 15. Mientras que en el barroco el centro era el contrapunto, la fuga, acá el centro es el tonalismo. El tonalismo, que ustedes ya lo conocen, por sus serenatas, por todo, por sus grupos, el tonalismo, que todo jala a la tónica, o sea, el equivalente musical de la gravedad en la física, de la ley de la gravitacionalidad de Newton de 1687. Bueno, entonces se cambia lo contrapuntístico por lo tonal. Miren que en la clase anterior les presenté unos ejercicios de contrapunto a dos voces, nota contra nota, dos notas contra una nota, ¿no? Eso cambia con lo tonal. Y también con lo temático y motívico. Temático es la novena sinfonía de Beethoven.
8 compases, en el que la identificación del tema usted lo hace a través de 8 compases. Y lo motívico es la identificación del tema en unas pocas notas. Entonces, para que usted identifique el tema de la novena sinfonía, tiene que esperarse 8 compases, porque eso es temático. Y los otros 4 de respuesta. Eso es temático. 8 compases aproximadamente. Y lo motívico son 1 o 2 compases, unas pocas notas. Motívico es la quinta sinfonía. 4 noticas. Un compás. Bueno, otra característica importante del clasicismo es que el clasicismo es claro, es diáfano, es preciso, transparente. Ya lo dijimos hace un momento. No importa volverlo a repetir. El barroco es una cantidad de voces enredadísimas. Acá el clasicismo es muy claro. Usted lo puede imitar, usted puede recordar más fácilmente la melodía principal, usted puede identificar más fácilmente la melodía principal, porque el clasicismo es claro, preciso, transparente, diáfano. Bueno, les había dicho que la diferencia entre pianos y fortes en el barroco es muy incipiente, que por favor cuando interpreten una obra barroca no hagan una diferencia brutal en pianos fortes. No lo era así en el clasicismo, ya en el barroco. En el clasicismo ya empiezan a haber más diferencia entre pianos y fortes. Ya empieza a marcarse más el crescendo y decrescendo. Ya se lo nota. Y llega al romanticismo donde hay pues excesivos pianos, excesivos fuertes y molto crescendo, molto decrescendo. Bien, la música empieza a adquirir fuerza. Ya no son esas orquestas pequeñas, ya no son esos oboes muy poco evolucionados, esas flautas poco evolucionadas, ya empieza a tener mucha fuerza la música. Esto se desprende de que hay más fuertes y más pianos. Bueno, menciono un compositor, Boccherini, Luigi Boccherini. Recordemos que Luigi, L-U-I-G-I, significa Luis. Luigi Boccherini es un músico un poco olvidado, es chelista. Pueden tomar nota los chelistas, los de cuerdas. Un poco olvidado, pero sin embargo es muy importante. Y lo voy a decir de una vez. Lo escribí ¿por qué? Porque en nuestra universidad hay muchos guitarristas, qué chévere, muchos guitarristas. Entonces quiero dar el dato que Boccherini escribió mucha música con guitarra. Los guitarristas pueden consultar a Boccherini. Mucha música, cuartetos, quintetos con guitarra. Cuarteto de cuerda más una guitarra, ¿sí? Pero además de que escribió mucha música para guitarra, escribió 20 sinfonías. Él calza en el clasicismo porque el clasicismo es el movimiento de la sinfonía. Y él escribió 20 sinfonías. El clasicismo es el movimiento del cuarteto de cuerdas, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Él escribió 200 cuartetos de cuerdas y quintetos de cuerdas, donde en muchas ocasiones le aumenta la guitarra. Música para cello, su instrumento principal, y música para guitarra, aquí lo dice. Él es muy melódico. Valga citar el minueto de Boccherini. Para pa pa pam 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 para irá pira pipa pim pum pam pam pirara pra ira pam 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 paparam pam pam. Bueno, muy bien. Continuamos. 21. Aquí escribí 2 ciudades, París, Viena. ¿Por qué escribí 2 ciudades? El clasicismo que nos relaciona con Viena, con Austria inmediatamente. Beethoven, Mozart, Haydn, de la escuela de Viena. Ellos no nacieron en Viena, pero son de la escuela de Viena. Y dicen la primera escuela de Viena, Beethoven, Haydn, Mozart. La segunda escuela de Viena, Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber. Bueno, eso no nos metemos allá. Pero el clasicismo no empezó en Viena, mis estimados. El clasicismo, como les dije, va con la ilustración, va con el racionalismo, con un movimiento que dice que la razón es lo máximo. Entonces, ese clasicismo racional, académico, literario, científico, empezó en París, en Francia. El clasicismo, visto como racionalismo, como academicismo, no como arte, empieza en Francia con Voltaire, D'Alembert, Rousseau, etc.
Bueno, voy a hacer una claridad. Rousseau es el menos racionalista de todos ellos, ¿no? De todos ellos. Rousseau es una anticipación del romanticismo. ¿De acuerdo? Bueno, bien, ya en Viena aparece el clasicismo musical. Y musicalmente va a estar repartido en 3 ciudades. Ya, bueno, dije que París es la parte literaria, académica, científica, digámosle, del clasicismo, lo racionalista, lo enciclopedista. Lo musical, la ciudad principal es Viena. En segundo lugar va a ser Praga, Checoslovaquia, que en ese entonces se llamaba Bohemia. En segundo lugar. Entonces, si una obra no triunfaba en Viena, pero triunfaba en Praga, la capital de Checoslovaquia, en ese entonces llamada Bohemia, entonces se decía, no triunfó en Viena, pero triunfó en Praga. Es una buena obra, bravo, aplausos, véndame esa edición, esa impresión, llevemos a otro lugar esa obra, ¿sí? Y en tercer lugar, hablando ya de parte musical, va a ser también París. Entonces, parte musical, Viena, Praga, París. Bueno, por lo general uno solamente recuerda 3 músicos clásicos: Haydn, Mozart, Beethoven. Haydn, Mozart, Beethoven. Pero vamos a ver que hay muchos más. Ya les dije en una ocasión, pero escúchenme esto. La época de la historia de la música donde más compositores han habido, eso, cantidad, o sea, pululaban en cantidades, es el clasicismo. En el clasicismo era músico, desde un rey como María Teresa, como Federico II de Prusia, hasta un sirviente. Pues no quiero marcar diferencias sociales, sino pues colocar diferentes campos igual muy respetables todos. Inclusive el sirviente más respetable que el noble. Entonces, se decía, se necesita jardinero que toque corno, se necesita una muchacha para la cocina que sea mezzosoprano, se necesita un cochero que toque violonchelo o que toque violín, ¿sí? Ahí eran músicos todos casi. Y fue donde más obras se escribió. Pues ustedes pueden ver una página que hay en internet donde hay por millones de obras. Es una página, yo la suelo enviar todos los semestres, de pronto ustedes ya la conozcan. Semestres anteriores no. Vamos a nombrar algunos, para que vean que no solamente es Haydn, Mozart, Beethoven. Johann Stamitz, Karl Stamitz, Franz Xavier Richter, Federico II de Prusia, Cannabich, Cherubini, Roman, Ditterdorf, Van Hal, Michael Haydn, hermano de Joseph Haydn, Mozart y Beethoven, entre otros, muchísimos, ¿no? Entonces eso es para ver que no solamente son los 3. Bueno, continuamos. Bueno, ya hemos visto unos preámbulos del clasicismo. 3 diapositivas de características del clasicismo que ustedes las estudiarán en su casa muy juicioso, ¿no? Porque no solamente lo que se ve en clase, sino estudiar en la casa. Bueno, entonces, en el clasicismo la gente se emocionó mucho por los descubrimientos de los años anteriores, por ejemplo, lo de la gravedad, intelectuales como René Descartes. Sí, entonces se emocionaron por eso y pensaron los avances de la revolución industrial. Se emocionaron con eso y dijeron, no, es que aquí la cosa es el racionalismo. Llegamos a la felicidad por el racionalismo, por el intelecto, dijeron, y todo lo ajustaron al intelecto. Entonces se emocionaron por eso. Pero sepan que ese fue un error, ¿no? Esa fue una ilusión. Hoy en día se comprueba que el hombre es más pasión que razón. Y decían, el hombre es un animal pensante. El hombre es un animal pensante. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Que el hombre es un animal pensante. ¿Cuál animal pensante? Ahí están las guerras. ¿Cuál animal pensante? Ahí está las matanzas, el egoísmo. ¿Sí? Entonces se ha comprobado hoy en día que el hombre
que esa no es la diferencia. El hombre es más pasión que razón. Bueno, hemos terminado estas diapositivas de características del clasicismo. Ahí están lo más importante que usted puede encontrar en muchos textos. Está un resumen, una definición clara de lo que es este clasicismo. Ojalá podamos colgar esta clase en YouTube. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, Yo, profe. diga. Ajá, bien. ¿Dónde fue que inició el clasicismo? Usted dijo que no era en Viena, sino En París. París. En París París. inició como parte académica, literaria, científica, como parte académica racionalista, en París. Eso hay que dar muy claridad, porque los libros se remiten a decir, bien, el clasicismo musical, sí, pero su origen en la otra parte es París, en lo académico. En lo musical, sí es Viena, en primer lugar. En segundo lugar, ya estamos en lo musical, Praga, y en tercer lugar, vuelve a ser París. Bueno, antes de pasar a la orquesta sinfónica, me permito decir algo. Ese periodo que fue tan corto, ¿por qué fue tan corto? Porque estuvieron equivocados. La razón no es la que lleva a la felicidad. Por eso es que hay que entender la parte emotiva de los estudiantes, por eso hay que entender la parte emotiva del adolescente, por eso hay que entender la parte emotiva del ancianito, ¿sí? Porque nosotros somos más pasión. Ellos estuvieron equivocados. Eso fue un espejismo, pensar de que el racionalismo, el pensamiento era lo que traía la felicidad, la ciencia. Inclusive, hoy en día siguen pensando, ¿por qué estudias música? Tú estudia una ingeniería, estudia matemática o de derecho. Siguen pensando eso. Pero sin embargo, el hombre, no solamente lo que se descubrió después del clasicismo, sino ya observando toda su historia desde los antecesores al Homo sapiens, el hombre siempre ha sido más pasión que razón. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso fue un total fracaso, fue una utopía, fue un espejismo. Pensar eso fue una equivocación. Luego vino el el romanticismo, y ojalá yo esté con ustedes el próximo semestre. Ojalá. Dios quiera. El romanticismo sí les echó abajo todo de una manera precipitosa. No fue un proceso, que fue cayendo el clasicismo y fue saliendo el movimiento de la pasión, de la alegría, de la sonrisa, del grito, de la emoción, que es el romanticismo. No, eso fue una caída. Ahí sí no fue como en Gama, que les digo, que va pasando del amarillo al verde y no se sabe dónde. Ahí casi fue precipitada, casi fue, por decir algo, de un año a otro, de un día a otro. Casi fue así, fue muy precipitado. Miren, claro, imagínense, sus novias o sus amigos o sus amigas. Una novia, un novio intenso, un novio, una novia calculadora, todo esquemática, todo rectica, es que tú tienes que caminar así, es que tú no hagas esto, es que tú hagas esto otro. Eso explota, eso no se aguanta, eso explota. Y chao, cada cual o empieza con la infidelia o terminan ya completamente, o se empieza a dañar la cosa. Porque es que el ser humano no puede aguantar estar cuadriculado, amarrado a una estructura, una cosa ahí matemática cartesiana, ¿sí? Entonces, ¿por qué duró tan poquito, 50 años? Viendo que el barroco duró 150 años y el romanticismo más de 100 años. ¿Por qué duró? Porque el ser humano no soportó esa camisa de fuerza que es el clasicismo. Explotó. Y ni siquiera, mis estimados, tuvo que esperarse a que acaben 50 años. Ya en la mitad del clasicismo, alrededor de 1775, unos añitos antes, unos añitos después de 1775, se anticipó algo del romanticismo. Hubo como una anticipación no incipiente, sino muy sentida.
Y eso lo llamamos Stur und Drang. Por favor, es unas palabras en alemán. Escriban, les dicto letra por letra, porque respecto a eso tienen que hacer un quizecito, un quiz. Stur und Drang. S T U R M. La primera palabra, son 3 palabritas. A ver, aquí voy a bajar esto y voy a mirar chat, aquí en el chat, ¿no? Chat. Voy a enviar al chat. Stur es Tur, espacio, ahí se me fueron 2 T's. Es Tur, ahí sí, a ver, me pongo las gafas. Es Tur, ajá, and Drang. Stur and Drang. Ahí está. Miren, eso que les mandé al chat es una anticipación. Eso es una anticipación al romanticismo. El Stur and Drang anticipó porque no soportaron esa opresión, como un novio, una novia calculadora, matemática controladora, celoso o celosa en extremo, ¿no? Entonces ahí fue un romanticismo anticipado, unos añitos, unos 5 o 7 años. Y ahí uno de los promotores es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que también fue músico. Rousseau fue músico, pero no un músico destacado, pero sí lo fue. Él pues obviamente fue más literato que músico. Entonces, ni siquiera tuvo que esperarse 50 años. Ya en 25 años o menos explotó. Ya no podemos con esta camisa de fuerza. Y llegó el Stur and Drang. ¿Qué traduce Stur and Drang? Tormenta e ímpetu. Fue un movimiento de pasiones en medio del mismo clasicismo. Con eso les digo mucho. Y con esta claridad ustedes van a entender a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Porque yo les estoy dando en esta clase una claridad sobre el ser humano, sobre la configuración de una persona, que es más pasión que razón. Bueno, listo. Creo que después de hablar de Stur and Drang, podemos hablar de la orquesta sinfónica, ¿no? La orquesta sinfónica surgió en una ciudad llamada Mannheim. Es muy importante. Pueden verla ahí en la diapositiva en el número 4. La orquesta sinfónica nació en la ciudad de Mannheim. Se pronuncia Mannheim. M-A-N-N-H-E-I-M. Mannheim. En esta ciudad surgió la orquesta. Cosas caprichosas de la naturaleza. Bueno, hablemos de orquesta, ¿no? Orquesta es ese sitio donde se ponían los músicos en la tragedia griega. Entonces está el escenario, está el público. Entre el público y el escenario, en esa parte central, estaba un lugar donde se ponían los músicos. Eso se llamaba orquesta. Bueno, ese sería un significado de orquesta. Otro significado de orquesta será un gran instrumento, no un grupo de personas. La orquesta la puedo ver como un sustantivo colectivo, una sola cosa. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Un sustantivo que involucra a varias personas. Por ejemplo, estudiantes, es una sola palabra, pero involucra a varias personas, ¿sí? Entonces, la orquesta sinfónica puede funcionar como un sustantivo colectivo. Orquesta, un gran instrumento, un solo instrumento, compuesto por varios instrumentos, pero un solo instrumento, que lo interpreta un solo músico, el director. Entonces, la orquesta puede vérsela como un gran instrumento, pero también puede vérselo como la reunión de muchos individuos. Entonces, un solo instrumento o varios instrumentos en uno solo. Un solo instrumento compuesto por varios instrumentos o varios instrumentos que forman una gran orquesta, ¿no? Ahí van 3 acepciones. Acepción es significado. Van 3 acepciones o 3 significados. También un término ya distinto,
Ya fuera de estos tres acepciones es orquestación, ¿no? Orquestación también se deriva de la palabra orquesta, pero eso significa instrumentar para la orquesta sinfónica, ¿no? Bien, como ya les dije, es un aporte del clasicismo y su estandarización se da en los 50 años del clasicismo. Como yo les dije, a inicios del clasicismo aparece la orquesta. Al final ya es una orquesta grandota que se posterga al resto de periodos, clasicismo, siglo XX, etc. Romanticismo, siglo XX, etc. ¿Dónde nació? En la ciudad de Mannheim. Esa ciudad de Mannheim, alemana, fue una ciudad bien particular. No se sabe cómo fue que surgió esa ciudad tan musical. Son esos casos raros, ¿no? Como por ejemplo Sotomayor. ¿Cómo es que ese Sotomayor? Todos son musicales, pero ese Sotomayor es tan especial para la música, ¿no? Da hartos músicos, ¿no? Son cosas, bueno, puede haber una investigación que nos dé luces, ¿no? Tal vez una de las luces es que ahí convergen toda la riqueza de Bohemia, capital Praga. Recuerde que dijimos Viena y Praga. Entonces, si vemos las dos ciudades, si no vemos las dos ciudades, sino los países de esas dos ciudades, Viena, Austria, Praga, Bohemia. Parece que esa confluencia de esos dos territorios, Austria y Bohemia, Austria, capital Viena, y Bohemia, capital Praga, parece que esa confluencia de esas dos potencias, de esas dos fuerzas, dieron como producto a que Mannheim sea una ciudad súper musical, porque no solamente es que apareció ahí la orquesta sinfónica, es que los músicos, por ejemplo, un músico llamado Schubert, no Schubert, sino Schubert, decía, ninguna orquesta en el mundo se puede comparar con la de Mannheim. ¡Qué interpretación tan extraordinaria! Su forte parece un trueno, su crescendo una catarata, su diminuendo un río cristalino murmurando a lo lejos, y su piano es un soplo primaveral. Es que la orquesta de Mannheim no tiene comparación en el mundo. Es una musicalidad excelente, ¿no? Y también la parte técnica. La parte técnica era exquisita en Mannheim. Muy refinada, interpretaciones extraordinarias, propuestas extraordinarias. Eso es la ciudad de Mannheim, un tratamiento de los arreglos, de las composiciones, del montaje, de la interpretación muy buena. Ahí aparecieron prácticamente los crescendos, decrescendos. El clarinete tomó fuerza, el clarinete empezó a meterse en París, pero de manera muy incipiente. Tomó fuerza en la orquesta de Mannheim. Mozart visitó a Mannheim y Mozart muchas influencias fueron las que llevaron a Mozart a ser tan genio. Su padre, el padre de Bach, dicen que si no hubiera sido por la pedagogía que tuvo Leopoldo Mozart, a él lo ponen como modelo de profesor. Mozart no hubiera sido tan grande, ¿sí? También influyó Mannheim en Mozart. Mozart visitó a Mannheim y el director de la escuela de Mannheim era Cannabich, que lo vimos en la diapositiva anterior. Sí, y se impresionó mucho, sobre todo por los clarinetes. Por eso Mozart tiene el quinteto para el clarinete, el concierto para el clarinete K222, etc. Bueno, eso es algo sobre esta ciudad de Mannheim tan musical en esta época. Y los principales representantes son Stamitz, toda una familia, que no solamente es Johann Stamitz, es Karl Stamitz, Antonio Stamitz, toda una familia Stamitz. Usted escucha Stamitz y tiene que imaginarse a Mannheim. Los Stamitz compusieron mucho para clarinete. Los clarinetistas, por favor, pueden referenciar a él. Igual Franz Xaver Richter también es de la escuela de Mannheim. Y porque fue una escuela que tuvo contacto con la gente.
y fue un poquito antes al clasicismo. Esa escuela fue fuerte desde 1740, el clasicismo arranca 1750, ellos desde 1740 ya fueron muy fuertes y su música también la vinculó a la gente. Bueno, hemos hablado de Mannheim, 5, los centros, Mannheim, después de Mannheim vendrá Viena, después Viena vendrá Praga y vendrá París, pero antes de Viena es Mannheim, ¿no? Bien, ahí había, como yo les digo, no solamente una musicalidad, una buena instrumentación, una buena técnica, unos buenos crescendo, una buena interpretación y también una buena disciplina, una buena estabilidad musical, ¿sí? Eso también es Mannheim. Bueno, pero ¿qué pasó? La orquesta sinfónica la ponen como modelo de inclusión. Es que la orquesta es un modelo de sociedad ideal, porque en la orquesta sinfónica caben todos y todos en acuerdo, las cuerdas se codean tan delicadas contra los fuertes metales y todos en paz, y los metales un poco lentos se codean con las ágiles maderas. Es un modelo de sociedad ideal. Pues sí, es así, pero veamos la otra parte. La orquesta se fijó, estabilizó una instrumentación, una organología, que es violín primero, violín segundo, viola, cello, contrabajo, un solo tipo de clarinete o dos, clarinete en si bemol, clarinete en la, a veces clarinete en do, un solo tipo de flautas, un solo tipo de oboes, o dos, el oboe común y corriente y el corno di bassetto, que es un oboe contralto, un solo tipo de trompeta, un solo tipo de trombón, un solo tipo de corno. Entonces, es cierto que la orquesta abraza muchas familias de instrumentos, incluida la percusión, pero anuló muchos instrumentos, porque antes del clasicismo había muchas clases de oboe, muchas clases de violines, muchas clases de chelos, muchas clases inclusive de contrabajos, y contrabajo que quedó uno solo. Entonces la orquesta sinfónica también cortó muchos timbres. No sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos la audición de Orfeo de Monteverdi y miraban esa orquesta, un poco de trompetas de vara, un poco de instrumentos raros. Todos los instrumentos se anularon y la orquesta se estabilizó con un formato estable y único, fijo. ¿Y qué excluyó la orquesta? Excluyó las sonoridades barrocas y anteriores al barroco, como por ejemplo oboe d'amore, oboe da caccia, violín piccolo, violín tenor, violoncello barítono, violoncello tenor, una cantidad de instrumentos, el chalumeau, etc. Una cantidad de instrumentos los excluyó. Entonces hay que tener las dos claridades, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos más por aquí? Por aquí tenemos la orquesta. A ver, la Edad Media vocal, ¿no? En el Renacimiento empieza a meterse lo instrumental. En el Barroco dijimos que estaba en igual de importancia, vocal con instrumental. Aquí, en el Clasicismo, tomó la delantera en lo instrumental. Por eso el número 8 dice: emancipación de la música instrumental respecto a lo vocal. Ahí sí la música instrumental se fue para arriba. Bueno, enseguida tenemos el número 9, un formato de cómo era la orquesta en Mannheim a inicios de 1950. 6 violines primeros, 6 violines segundos, permítame corrijo, violines segundos, 6 violines segundos, 2 violas, 3 chelos, un contrabajo, total 18 cuerdas y algunos vientos. Eso es la orquesta de Mannheim, ¿no? Sí, esa es la orquesta de Mannheim. 18 cuerdas, o sea, la orquesta de Mannheim no es como la que imaginamos ahora, ¿sí? Bien. Luego vendrá una orquesta en Dresde, crece un poco, ya en otra ciudad alemana, crece a 26 cuerdas, de 18 a 26 cuerdas. Y luego en Mannheim vuelve a crecer un poquito más, de 26 cuerdas a 28 cuerdas. Pero aquí, esa orquesta ya de Mannheim de 1782 ya tiene muchos vientos. Inclusive a veces hasta 4 flautas le colocaban. Bueno, listo. Entonces, bien.
¿Cuáles fueron los primeros instrumentos que entraron a enriquecer la orquesta de cuerdas? Ya pensando en una orquesta sinfónica. Los primeros fueron los cornos. Después entran los oboes. Después las flautas. Más tarde los clarinetes. Más tarde las trompetas. Luego los timbales. Luego el fagot y por último el trombón. Ese es un orden. Obviamente en algunas ciudades pudo haber sido un orden diferente. Pero en general fue ese orden el que está en el número 12. Bueno, en cuanto al clarinete, lo que pasa es que el clarinete también apareció fuertemente en el clasicismo. En cambio el oboe, la flauta estaba desde el barroco y desde antes. Por lo tanto, por eso es que he mencionado tanto el clarinete en esta clase. Entonces, el uso del clarinete fue a partir de 1750. Y la primera referencia a una obra ya propiamente de clarinete, no del antecesor del clarinete, el chalimó, chalemeau, el chalimó, no. La primera ya como clarinete como tal fue en una misa de un compositor llamado Faber en 1720. Mannheim lo incorporó dos en 1758. Luego visitó Mozart a Mannheim y empezó a trabajar con el clarinete. Le gustó mucho el clarinete. Inclusive hay un misterio con el único concierto para clarinete de Mozart, el 622, que fue compuesto para un instrumento todo extraño que utilizó Mozart, de la familia del clarinete. Bueno, ahí tenemos características de la orquesta sinfónica. Bueno, la orquesta sinfónica tiene un gran formato instrumental, tal vez el más grande hasta hoy en día. O díganme, ¿hay un ensamble más grande que el de orquesta sinfónica? ¿Hay una agrupación con otro nombre? Así sea una orquesta sinfónica de 200 músicos, pero es orquesta sinfónica. Así sea de 300, pero se llama orquesta sinfónica. No hay otra agrupación que haya salido que incluya instrumentos electrónicos, que incluya instrumentos folclóricos. No, hasta ahora no lo hay. Hasta ahora la máxima es la orquesta sinfónica. Bueno, y esa importancia de la orquesta sinfónica la va a representar porque la orquesta siempre actúa en el escenario, no como las bandas en la calle o como algunos otros grupos en un salón, ¿no? Como la música de cámara. No, la orquesta siempre actúa en el escenario. El único caso en el que cae del escenario es en la ópera, porque la orquesta llega al foso, abajo. El foso, una parte deprimida, más hacia abajo, más inferior al nivel del escenario y al nivel de la platea. Ahí es la única parte en la que cae la orquesta, si no la orquesta arriba. Bueno, hablamos que el último en entrar fue el trombón, pero Beethoven evolucionará esto. ¿Cuál va a ser la revolución de Beethoven en cuanto a la orquesta? Una, que incluyó un tercer corno. Antes eran dos cornos. Beethoven en su tercera sinfonía incluyó tercer corno. Hoy en día eso no nos parece revolucionario, pero en la época fue una gran admiración que Beethoven haya metido un tercer corno para su tercera sinfonía. En el ensayo decían que Beethoven se equivocó, que de pronto era un tercer clarinete o una tercera trompeta, pero un tercer corno no. También Beethoven es revolucionario porque incluyó el contrafagot, flautín y más trombones, trombón bajo. Beethoven es revolucionario porque en la orquesta incluyó coros en la novena sinfonía. Beethoven, que también lo veremos en clase aparte en este semestre, es revolucionario porque incluyó graves. Y no solamente, no incluyó graves, porque la orquesta tenía desde Mannheim contrabajo, sino que le dio más importancia a los graves, tanto en la orquesta como en los pianos. Los estudiantes de piano pueden pueden darse cuenta que en las sonatas de Beethoven, los conciertos, recurre a las últimas teclas a la izquierda del piano y también a las últimas teclas a la derecha del piano, ¿no? Entonces, eso es otro aporte de Beethoven a la orquesta. Por lo tanto, Beethoven ya direccionó la orquesta hacia el romanticismo. Y no solamente la orquesta, sino la sinfonía. Con Beethoven la sinfonía llega al máximo esplendor, igual que la forma sonata. Pero
la forma sonata dejémosla para después. Entonces Beethoven llevará la orquesta sinfónica y la sinfonía a su máxima expresión hacia los límites con el romanticismo, y tardará mucho tiempo para que superen esas, ¿qué se llama eso? En el deporte, ¿cómo se llama? Cuando se supera una marca, a esas marcas. Esa marca que dejó Beethoven en la orquesta y en la sinfonía, solo la superará después de muchas décadas Gustav Mahler con sus sinfonías. Por eso se dice que Beethoven creó 9 picos en un Himalaya sinfónico, difícil de superar. Las sinfonías después de Beethoven fueron muy incipientes, como la de Schubert, la de Schumann, y más que todo, el primer romanticismo se encargó del poema sinfónico, o sea, una sinfonía con texto, porque una sinfonía pura, no, muy difíciles. Y Brahms hizo sinfonías muy, muy estructuradas, pero continuidad de las sinfonías de Beethoven. Es tanto que se dice que la primera sinfonía de Brahms es la 10ª de Beethoven. Bueno, otras cositas es que la orquesta sinfónica es tan importante que ha creado sentido de nacionalidad. A un país lo identifica su escudo, su himno, uno que otro símbolo por ahí, y la orquesta sinfónica. Siempre se dice orquesta sinfónica de Colombia, orquesta sinfónica de Venezuela, orquesta sinfónica del Ecuador, orquesta sinfónica de Perú, ¿sí? Siempre la orquesta se volvió un símbolo nacional. Bueno, número 22, el formato, la orquesta sinfónica fue el formato para interpretar sinfonías, que es el siguiente acápite, la sinfonía. La orquesta sinfónica es un sinónimo de nacionalidad. Hablamos de orquesta sinfónica de Colombia, del Ecuador. Es como el escudo, pasó a ser como el escudo o el himno de cada país. Entonces ustedes deberán cuestionarse, ¿la orquesta sinfónica es inclusión o exclusión? Ya les expliqué por qué puede ser inclusión, porque hay muchas familias diferentes ahí en completo acuerdo. ¿Y por qué es exclusión? Porque timbres anteriores los anuló y dejó un estilo de violín, un estilo de viola, un estilo de cello, un estilo de contrabajo, un estilo de clarinetes, o dos. Bueno, la cuenta es uno, clarinete en si bemol y clarinete en la. Un estilo de trompetas, nomás dejó. O dos, trompeta de émbolo y trompeta de llaves a veces. Y en muy pocas ocasiones la trompeta piccolo, ya cuando es un solo. Bueno, entonces ahí hemos terminado esto. Y la última es formato para interpretar sinfonías. La orquesta sinfónica es un formato para interpretar sinfonías, porque enseguida pasaremos a mirar la sinfonía. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes estudiantes, de este tema tan importante? Este periodo es más cercano a nosotros. ¿Qué preguntan? ¿Alguna pregunta? Hemos visto características del del clasicismo y también la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica es importante en nuestra cultura musical, la estamos viendo ahora. Si tienen alguna pregunta sobre la orquesta sinfónica, pueden hacerlo. Bueno, no la hay entonces, se ha dado el espacio. Bueno, y para terminar solamente esta diapositiva, no más, de la sinfonía. Como habíamos dicho, jóvenes estudiantes, la sinfonía es la forma musical interpretada en una orquesta sinfónica. Bueno, vamos a mirar de dónde viene esa palabra. Sinfonía, primeramente, su más antigua acepción o su más antiguo significado es concordancia de sonidos. Y ese es el antónimo de diafonía, que es discordancia de sonidos. Entonces, un primer significado de sinfonía es consonancia, concordancia de sonidos, nada más, ¿sí?
Ese será un significado. Vamos a un segundo significado de sinfonía. Edad Media y Renacimiento, simplemente una pieza instrumental. Una pieza instrumental se le podría decir sinfonía en algunos casos, algunos compositores en algunos lugares. ¿Me guardas el agua ayer? En el carro, ¿El carro? en el puesto de Franco. Bueno, un tercer significado es el que se le dio en el barroco. Cuando mirábamos el Mesías de Händel, se decía, el Mesías de Händel empieza por una sinfonía, pero no es sinfonía en el sentido del clasicismo. Es una sinfonía como una obertura, una pieza que antecede a una ópera, o en ese caso a un oratorio, al oratorio El Mesías de Händel. Sí, entonces en el barroco la palabra sinfonía es una pieza introductoria de una ópera, de un oratorio o de una suite inclusive. Ahí está el etcétera. Ejemplo, sinfonía que antecede al oratorio El Mesías de Händel. Bien, inclusive puede trascender ese significado del punto 2, pieza instrumental. Schütz, un gran músico alemán, utilizó la palabra sinfonía para denominar una pieza instrumental, una pieza polifónica en el que se incluía instrumentos y voces. Entonces las sinfonías sacras de Schütz son unas obras en las que este compositor utilizó este vocablo sinfonía para designar algo sacro escrito para voces e instrumentos. Mira, otro significado, y este significado es particular en Schütz, porque las sinfonías sacras para voces e instrumentos solo son de Heinrich Schütz. Bien, aquí en el número 5 precisa ya lo que se decía en el 3, como sinónimo de obertura o pieza instrumental.